Mi madre fingió su propia muerte para escapar de su amante abusivo, y ahora quiere regresar a nuestras vidas. Desde pequeña, supe que mi madre no era como las demás. Siempre fue una mujer fuerte, decidida, y con un espíritu indomable. Pero nada me había preparado para lo que descubriría años después, cuando me enteré de la verdad sobre su supuesta muerte. Todo comenzó cuando yo tenía 10 años. Mi madre, Elena, siempre fue el pilar de nuestra familia. Mi padre había fallecido cuando yo era muy pequeña, y ella había hecho lo imposible para sacarnos adelante. Trabajaba en 2 empleos, y aún así, encontraba tiempo para estar conmigo, ayudarme con mis tareas y leerme cuentos antes de dormir. Era una supermama. Una noche, mi madre no llegó a casa. Al principio no me preocupé demasiado, pensé que tal vez había tenido que quedarse más tiempo en el trabajo. Pero cuando la madrugada llegó y ella seguía sin aparecer, el miedo comenzó a apoderarse de mí. A la mañana siguiente, la policía estaba en nuestra puerta. Recuerdo el frío en mi estómago cuando me dijeron que habían encontrado el coche de mi madre abandonado junto a un río. Había signos de una lucha, pero ni rastro de ella. Pasaron días, luego semanas, y finalmente meses, pero no hubo más pistas. La policía eventualmente declaró que mi madre estaba muerta, presumiblemente víctima de un crimen. La comunidad nos apoyó, y la vida siguió adelante, aunque nunca dejé de sentir el vacío que ella había dejado. Crecí con mi tía, quien me acogió como a una hija. Ella era amable y amorosa, pero siempre había una sombra en mi vida, el recuerdo de mi madre y la misteriosa forma en que había desaparecido. Nunca pude aceptar completamente su muerte. Siempre tuve la sensación de que algo no cuadraba. Avancemos unos 15 años. Me había mudado a otra ciudad para estudiar en la universidad y había comenzado a construir mi vida. Un día, recibí un correo electrónico que me dejó helada. El asunto decía: «Soy tu madre, necesito hablar contigo». Al principio, pensé que era una broma cruel, pero el contenido del correo era tan detallado, con cosas que solo mi madre sabría, que no pude ignorarlo. En el mensaje, decía que estaba viva y que necesitaba verme. Había adjuntado una dirección y una fecha para encontrarnos. El día del encuentro llegó, y me dirigí al lugar indicado con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era un pequeño café en una ciudad vecina. Entré y miré a mi alrededor, y allí, en una mesa al fondo, estaba ella. Mi madre. En cuanto la vi, supe que era ella, aunque los años habían dejado sus huellas. Nos abrazamos llorando, sin necesidad de palabras. Cuando finalmente nos sentamos, mi madre comenzó a contarme su historia. Después de la muerte de mi padre, había comenzado a salir con un hombre llamado Roberto. Al principio, él parecía perfecto, atento, cariñoso, y dispuesto a ayudarla en todo. Pero pronto su comportamiento cambió. Roberto se volvió controlador y violento, y mi madre se sintió atrapada. No podía acudir a la policía porque él tenía amigos poderosos y había amenazado con hacernos daño si ella intentaba dejarlo. Desesperada, mi madre ideó un plan. Fingiría su propia muerte para escapar de él y protegerme. Una noche, provocó una escena de lucha en su coche cerca del río y desapareció, comenzando una nueva vida lejos de todo. Había vivido bajo una nueva identidad, trabajando en un pequeño pueblo, siempre con un ojo en el pasado y en lo que podría suceder si Roberto descubría que seguía viva. Pero ahora, después de tantos años, ella había oído que Roberto había muerto en un accidente. Se sentía segura para regresar y tratar de reconstruir nuestra relación. Estaba en shock, procesando toda la información. La emoción de tener a mi madre de vuelta se mezclaba con la ira y la tristeza por todo lo que habíamos perdido. Aún así, decidí darle una oportunidad. Nos mudamos a una nueva casa juntas y comenzamos a reconstruir nuestra vida. Pero el pasado tiene una forma extraña de regresar cuando menos lo esperas. Una tarde, recibí una llamada telefónica que cambiaría nuestras vidas nuevamente. Era una voz grave y amenazante, diciendo que sabía que mi madre estaba viva y que pronto vendría por ella. El terror se apoderó de nosotras. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Roberto no estaba realmente muerto? Nos dimos cuenta de que, aunque mi madre había tratado de dejar el pasado atrás,
los fantasmas de ese tiempo oscuro aún nos perseguían. Y así, con el miedo acechándonos y las sombras del pasado amenazando nuestra nueva vida, nos enfrentamos a la realidad de que nuestra lucha aún no había terminado. Mi madre y yo sabíamos que debíamos hacer algo, pero no teníamos idea de lo que nos esperaba. El teléfono resbaló de mis manos, cayendo al suelo con un sonido sordo. Mi madre y yo nos miramos, el terror reflejado en nuestros ojos. La amenaza era clara, alguien sabía que ella estaba viva y no iba a dejarla en paz. Nos apresuramos a recoger nuestras cosas. No teníamos tiempo que perder. Mi madre insistió en que teníamos que escondernos y buscar ayuda. Su experiencia anterior le había enseñado a ser precavida y a no confiar en cualquiera. Decidimos ir a la casa de mi tía, la única persona en la que podíamos confiar plenamente. Nos apresuramos a salir de la ciudad, siempre mirando por el retrovisor, esperando ver algún coche sospechoso siguiéndonos. Mi tía nos recibió con los brazos abiertos, aunque su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación cuando le contamos lo sucedido. Nos instalamos en su casa, tratando de pensar en nuestro siguiente movimiento. El primer paso fue contactar a un abogado de confianza. Necesitábamos entender la situación legal de mi madre y cómo protegerla. El abogado, un hombre mayor y experimentado, nos aconsejó que fuéramos a la policía. Al principio, mi madre se resistió, recordando los contactos de Roberto en la policía, pero finalmente accedió. El abogado nos acompañó a la comisaría, asegurándonos que él conocía a alguien en quien podíamos confiar. La visita a la comisaría fue tensa. Mi madre contó su historia a un oficial de alto rango, un hombre de aspecto serio pero comprensivo. Le explicamos la llamada telefónica y la amenaza que había recibido. El oficial prometió investigar y nos asignó una patrulla de vigilancia para nuestra protección. Con la policía al tanto de la situación, nos sentimos un poco más seguras, pero la tensión era palpable. Las noches eran las peores, con cada ruido amplificado por el miedo. Mi madre y yo apenas dormíamos, siempre alerta ante cualquier señal de peligro. Unos días después, recibimos una visita inesperada. Era una mujer de aspecto elegante y sofisticado, que se presentó como Laura, la hermana de Roberto. Nos dijo que había oído sobre la llamada y quería ayudar. Aseguró que su hermano estaba muerto y que no entendía quién podría estar amenazándonos. Mi madre estaba reticente, pero Laura parecía sincera y ofreció su ayuda para investigar más a fondo. Laura resultó ser un gran recurso. Utilizando sus contactos y habilidades, descubrió que Roberto tenía negocios turbios con varias personas influyentes y peligrosas. Al parecer, uno de esos socios había descubierto que mi madre seguía viva y había decidido utilizar esta información para sus propios fines. Laura nos aconsejó que siguiéramos alerta y nos ayudó a reforzar la seguridad de la casa de mi tía. Una noche, mientras estábamos cenando, la luz se cortó de repente. El miedo nos paralizó por un segundo, pero luego escuchamos el sonido de cristales rompiéndose. Alguien había entrado. Nos refugiamos en una habitación del segundo piso, tratando de mantener la calma. Mi madre tenía un pequeño revólver que había guardado desde sus tiempos con Roberto y lo sacó, temblando. Los pasos se acercaban, y mi corazón latía con fuerza. De repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró. Era alto y musculoso, con una expresión feroz. Mi madre apuntó el arma, y justo cuando el hombre iba a dar un paso más, se oyó un disparo. El hombre cayó al suelo, herido en la pierna, y poco después, la policía entró, alertada por el ruido. El hombre fue arrestado, y la policía comenzó a interrogarlo. A través de su confesión, supimos que era uno de los antiguos socios de Roberto, intentando chantajear a mi madre para obtener dinero. Con su arresto, la amenaza parecía haber sido neutralizada, pero la tranquilidad no regresó de inmediato. Mi madre decidió que era hora de enfrentar su pasado de una vez por todas. Con la ayuda de Laura y el abogado, empezó a colaborar con las autoridades, proporcionando información sobre las actividades ilícitas de Roberto y sus socios. Esta colaboración resultó en una serie de arrestos que finalmente desmantelaron la red criminal. Con el tiempo, la vida comenzó a normalizarse. Mi madre y yo nos mudamos a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos,
y comenzamos a reconstruir nuestra vida. Aunque el miedo nunca desapareció del todo, sabíamos que habíamos hecho lo correcto al enfrentarnos a nuestros demonios. En nuestro nuevo hogar, mi madre encontró trabajo en una pequeña tienda, y yo continué mis estudios. Nos apoyamos mutuamente, y poco a poco, el pasado se convirtió en un recuerdo lejano. La sombra de Roberto se desvaneció, y con ella, el constante miedo. La experiencia nos había cambiado, pero también nos había unido más que nunca. Sabíamos que siempre tendríamos que estar alerta, pero también habíamos aprendido a valorar cada momento juntas. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y estábamos decididas a aprovecharla al máximo.